Alumnos, buen día. Vamos a continuar con las clases de Excel y el día de hoy toca realizar el tema de las funciones, ¿no? Un tema importantísimo. Pero antes de empezar ese tema, vamos rápidamente a redondear un par de cosas del video anterior que me refería a la parte de la impresión, ¿no? Mira, observa. Nosotros, al menos la demostración de la impresión que hicimos el día de ayer en el video anterior, le hicimos con el Nitro PDF, que sería un programa que se instala adicional. ¿Ya? No, tal vez no la tengas en tu computadora, o tal vez sí. Si tienes la suerte puedes probar, pero si no, no te preocupes, es debido a que no está instalado. Ok, eso me faltó aclarar ayer, me parece que no lo dije. Lo que sí puede ser que tengas sería el Microsoft XPS Document Writer. Ok, que también sería un simulador de impresión. Un simulador de impresión. En todo caso, sería cuestión de que lo pruebes, pues, ¿no? Y si no lo tuvieras, bueno, ojalá tengas una impresora y haces la prueba con una hojita, pues, ¿no? Con la calidad de impresión al mínimo, pues, ¿no? Porque es un experimento. Y si tampoco tuvieras, no te preocupes. Tú créeme, ya te hice la demostración, si funciona la forma de imprimir que dijimos. Bien, solamente quería aclarar eso para empezar. Y el otro era que, en cuanto a la fecha varía de acuerdo al momento en el que lo abres, al momento del tiempo en el que lo abres. Por ejemplo, ayer era 6 y salía 6. Hoy 17 sale 7. Dentro de un tiempo de repente va a ser 1 de mayo del 2025, esa fecha va a salir. Ok, entonces la fecha del encabezado va a cambiar de acuerdo a cómo sea el tiempo en el que lo abras, pues, ¿no? Solamente quería aclarar ese par de cosas. Luego ya podemos dar por concluido la parte de la impresión. Okay, al menos la parte mínima que debes saber sobre la impresión. Bien, ahora volviendo al tema. Bien, como siempre, nuestra hoja de entrada, Excel básico. Ahora toca el tema de las funciones. Mira, ya hemos avanzado prácticamente la mitad. Ok, prácticamente la mitad. Estamos por acá. Ahora nos toca revisar el tema de las funciones. Bueno, dice fórmulas y funciones, pero más que nada son funciones. Es un tema que es el corazón de este curso. ¿Ok? Es el corazón de este curso, fórmulas y funciones. Bien, empezamos con la definición que ya se ha tocado anteriormente, pero rápidamente vamos a repetir. Entonces tenemos aquí fórmulas y funciones. ¿Qué es una fórmula? Una fórmula es una operación definida por el usuario, o sea, por ti. ¿Qué es una función? Es una operación que ya está hecha en Excel, nosotros simplemente la utilizamos. Entonces, en cuanto a semejanzas, ambas empiezan con el símbolo igual, ambas van a ser operaciones y al final vamos a tener respectivas respuestas. ¿Ok? Nos devolverán respuestas. Eso es fórmula y función. En cuanto a semejanzas, en cuanto a diferencia, bueno, ahí está clarísimo. La fórmula la vamos creando conforme vamos necesitando, según el contexto en el que nos encontramos, según lo que nos pida algún enunciado, algún problema que estemos resolviendo. Según eso se va creando la fórmula. Y la fórmula puede tener referencias a celdas, como hemos estado haciendo, incluso también puede estar compuesta por funciones. Entonces, en resumen, la palabra fórmula es una palabra más extensa. ¿Ok? La palabra fórmula contiene la palabra función. La palabra función está contenida por la palabra fórmula, es una palabra más pequeña, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? En todo caso, la fórmula, como dijimos, la vamos creando conforme vamos necesitando. Puede ser que la modifiquemos en el camino. La función ya está creada en Excel, simplemente somos usuarios, la utilizamos y ya, le sacamos provecho. En Excel son más o menos algo de, no llegan a 500, ¿ya? Son casi 500 funciones. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta ese dato, son casi 500 funciones. Acá vamos a ver, en este curso ya hemos visto algunas y vamos a seguir viendo más todavía. ¿Ok? Y en el siguiente curso vas a ver más y así sucesivamente.
y vamos a cubrir la mayor cantidad de funciones que se pueda en todos estos módulos de Excel. ¿Ok? Me refiero a básico, intermedio, avanzado. Bien, simplemente estaba mencionando las fórmulas. Bien, entonces, ya quedó claro fórmula y función. Función es algo creado, algo que ya está hecho en Excel, simplemente lo utilizamos. Fórmula, nosotros la vamos creando conforme necesitamos. En resumidas cuentas, es eso. ¿Cómo es la sintaxis? A ver, la sintaxis es así. Viene el nombre de la función. Abres paréntesis. Adentro puede no haber nada. Cierras paréntesis. Ese caso es el caso en el que las funciones no tienen parámetros. ¿Ok? No te olvides. Puede existir. Hay un grupito de funciones que no requiere parámetros. Luego lo vamos a mencionar. El otro caso es que viene el nombre de la función, abres paréntesis, luego vienen todos los parámetros, mínimo 1, máximo 255, acuérdate, es un número cabalístico, máximo se pueden colocar 255 parámetros en cualquier función. Luego cierras paréntesis y se acabó. Ahora, si es que vas a colocar parámetros, hay que fijarse si los parámetros están con o sin corchetes. Si los parámetros no tienen corchetes, quiere decir que son obligatorios. Y si los tienen, quiere decir que son opcionales. Ahora, ponerlo o no ponerlo, eso ya dependerá de cada función. Dependerá de analizar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Si conviene utilizar o no utilizar determinados parámetros en determinadas funciones, siempre que sean opcionales. Otra cosa, normalmente llamamos parámetros, pero aquí he escrito argumento, ARG de argumento. O sea, ¿qué te quiero decir? Que al menos para este punto, argumento o parámetro lo consideres sinónimo. Pero si ya vamos a entrar en un tema de programación, argumento y parámetro no es igual. Son cosas ligeramente diferentes, pero no son iguales. ¿Ok? Entonces, para este punto, argumento y parámetro sí lo puedes considerar sinónimos. Al menos en el contexto Excel básico, intermedio, avanzado. En el contexto de programación, Excel con macros y esos temas, ahí sí ya no es igual. ¿Ok? Bien, entonces, te decía que va el nombre de la función, puede ser que no tenga parámetros, 0 parámetros, cierro paréntesis. O puede ser que sí tenga parámetros, máximo 255, mínimo 1. Y aquí hay un ejemplo que hemos venido explotando desde el principio. La función suma es bastante fácil de entender. ¿Qué hace? Va a sumar. ¿Qué suma? Lo que tenga adentro como parámetros. En este caso, dice que va a sumar lo que exista en A1, que sería el primer parámetro, con el rango de B1 a F15. Si hay contenido ahí, también lo iré considerando. Y lo que hay desde H1 hasta H25. En este caso, la función suma tiene 3 parámetros. ¿Y cuántos se les interviene? Bueno, habría que contar, pues, ¿no? Habría que contar. Ahora, orientado ya a cómo es que trabajan, cómo es que funcionan, cómo es que estas funciones se desarrollan por dentro. Mira, tenemos que las funciones necesitan ser alimentadas por algún grupo de celdas, que sería la entrada. ¿Ok? La entrada sería un grupo de celdas, una o varias celdas, que vienen con un cierto tipo de dato. La función las recibe, hace lo que tiene que hacer y devuelve un resultado o muchos resultados. Y no necesariamente es el mismo tipo de dato con el que entró. Acuérdate que existen en Excel 5 tipos de datos. Tenemos números, textos, valores lógicos, errores y matrices. Solo son 5 tipos de datos, no te olvides. No te vayas a dejar engañar. Si por ahí alguien te dice que son más o son menos, o que se llaman diferentes, realmente no. ¿Ok? Son 5 tipos de datos y en este curso te lo voy a demostrar. Más adelante, pues claro está. Ahorita, de momento, créeme. Dogma de fe, créelo.
Más adelante te lo demuestro. Son 5 tipos de datos, al menos hasta el momento. Si Excel más adelante estima conveniente incluir un nuevo tipo de dato, ya lo sabremos, ¿no? Debe aparecer en las ayudas, debe aparecer notificado ahí. ¿Ok? En todo caso, quédate con esa idea. Son 5 tipos de datos: número, texto, valor lógico, errores y matrices. Ahí están los 5 tipos de datos. Y cuando te decía que puede ser que la respuesta sea única o múltiple, ahí me estaba refiriendo a las respuestas estilo matricial, ¿no? Que vimos el otro día. Cuando tienes que presionar Control Shift Enter para que salgan todas las respuestas, en caso sea más de una. Casi lo normal es que una celda te guarda una respuesta, pero a veces en una celda estamos intentando poner muchas respuestas y ahí no se va a poder, pues, ¿no? No se va a poder a menos que le des el toque matricial. Muy bien. Entonces, a ver, esta parte ya está. Ahora, esta otra. Esta clasificación que te estoy ofreciendo es básicamente una perspectiva mía en cuanto a cómo más o menos debemos considerar las funciones. Okay. ¿Cómo debemos considerar las funciones? Según su número de parámetros. Entonces yo he dividido o he percibido que hay 2 divisiones. La primera división es cuando diferenciamos en que hay celdas que no tienen parámetros y hay celdas que sí tienen parámetros. Y la segunda división sería aquellas celdas que sí tienen parámetros, pero tienes que ponerlo de forma fija. O sea, por decir, si la función requiere 2 o 3 parámetros para trabajar, tiene que ser así con esos 2 o 3. Si le pones más, si le pones menos, no va a funcionar. ¿Ok? En cambio hay otro grupo de funciones con parámetros que a veces funciona con pocos, a veces funciona con muchos parámetros, pero igual algo te van a resolver. Entonces esa es la división que había estimado conveniente, ¿no? Para que más o menos también te des cuenta tú. A ver, entonces volviendo aquí, te decía que tenemos un pequeño grupo de funciones que no requieren parámetros. Por ejemplo, acá tenemos aleatorio, verdadero, falso, hoy, ahora, pi, NOD y otras pocas más. Ahora, con parámetros. ¿Cómo es con parámetros? Con parámetros, por ejemplo, tiene que ser de forma fija o constante. Aleatorio.entre, si yo le pongo menos, tiene 2, mira, límite inferior, límite superior. Si yo le pongo menos de 2 o más de 2, no va a funcionar. Tienes que ser exacto y ponerle 2 parámetros. Por ejemplo, acá otra vez, fecha. Te pide que le pongas algo como año, como mes, como día para que arme la fecha. Le pones más de 3, le pones menos de 3, no va a funcionar, tiene que ser exacto. ¿Ok? Eso es en forma parámetros de forma constante. Y de forma variable, el ejemplo así más resaltante es la función suma. La hemos venido utilizando varias veces. Y en algunos casos tenía pocos parámetros y en otros tenía muchos. Y siempre devolvía algo. No nos decía tiene parámetros de más o le faltan parámetros. No decía eso. Simplemente lo resolvía y ya. Ejemplo, acá tengo la función suma. Mira, acá por ejemplo estoy sumando un rango pequeñito de A1 a F50. Pequeñísimo. Y un solo parámetro. Y en la segunda estoy sumando varios parámetros. A1, G1, H1, Z5 y Z50. Aquí hay desde Z5 hasta ZZ50. Ok, toda esa columna casi. Bueno, de 5 a 50. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que tiene un número de parámetros diferentes según cada caso. Y no va a haber problema, porque pertenece al grupo de funciones cuyo número de parámetros es variable. ¿Ok? A veces más, a veces menos, pero igual algo va a salir. Muy bien. Entonces, recapitulando esta parte, fórmulas y funciones.
¿Ya? Ahorita puntualmente lo importante es las funciones. La función es una operación que ya está definida en Excel, simplemente la vamos a proceder a utilizar, nada más. Luego, su sintaxis es nombre de la función, puede ser que no tenga parámetros, abro y cierro paréntesis, y si los tiene, algunos llevarán corchetes y otros no. Corchetes implican que es opcional, sin corchetes implica que es obligatorio. También dijimos que las funciones reciben parámetros con un cierto tipo de dato y su resultado no necesariamente es el mismo tipo de dato con el que entra. Puede cambiar. ¿Ok? Puede cambiar. Además, la respuesta puede ser única o puede ser múltiple. No lo olvides. Y en cuanto a la clasificación, habíamos dicho que hemos encontrado dos divisiones. El primero es con parámetros, sin parámetros. De las que tienen parámetros en un número constante y un número variable. ¿Ya? Eso es lo único que habíamos contemplado y creo que con esto ya hemos dado la bienvenida a las funciones. Una introducción a las funciones. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí es un primer video de este grupo de funciones. Fórmulas y funciones. A ver, déjame para cuadrar bien esto. Ya. Entonces, ahí. Primer video de fórmulas y funciones, ahí está.